Estrellas de la opinión. Estrella 90.5 FM. En el día de ayer, mientras mi compañero Jaime comentaba sobre las bancas formales e informales, me vino este tema que siempre estamos tratando, pero nunca se ve el fondo. Y es qué tan difícil es emprender en República Dominicana de manera formal. Me imagino que mucha gente que emprende o que decide poner su negocio prefiere en la mayoría de los casos hacerlo de manera informal. Y actualmente, según las estadísticas del Banco Central, tenemos más de un 50% de sector informal en República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿por qué? Por las barreras de entrada. Sí. No, mi hermano, que lo primero que usted hace un negocio y su primer socio sin poner ni un peso es la Dirección General de Impuestos Internos. Te cobra hasta por respirar. Tu primer socio. A fin de año de lo que te ganaste tienes que pagarle un 27, un módico 27% de lo que te ganaste sin ellos poner ni uno. Sí, y ahí es donde está el punto. Y a veces uno, por ejemplo, aquí en el distrito, o que tiene un ingreso un poquito más manejable, dice, no, emprender que tú gastas 10,000, 15,000 pesos constituyendo una compañía y poner tu compañía, eso no es problema. Pero vámonos un poquito más profundo. ¿Qué te cuesta poner una oficina? ¿Qué te cuesta rentar un local? ¿Qué te cuesta comprar la mueblería? ¿Qué te cuesta registrarte como empresa? ¿Qué te cuestan los gastos legales? ¿Qué te cuesta tener un contable ahí? Porque si no lo tienes, te va a ir mal. Exacto, te va a ir mal. No vas a pagar a tiempo tus impuestos. Exacto. ¿Qué te cuesta tener personal? La gente le gusta hablar de salario mínimo, pero no le gusta hablar de la seguridad social que tiene que pagar la empresa. Así es. Entonces, todos esos detalles nosotros siempre los vemos, o casi siempre los vemos por las ramas, pero no vemos el fondo. Hablamos de sector informal, el gobierno por ITEVIS siempre recauda mucho más. ¿Pero por qué recauda más por ITEVIS? Porque al tener tanto sector informal, las empresas son agentes de retención y ese costo pasa siempre al consumidor final. Y ese impuesto pasa limpio. ¿Por qué? Porque el dominicano, al estar exento, paga impuestos con cada compra que hace, pero no registra impuestos con cada compra que hace. Porque aquí nada más se registra quién tiene un ingreso por encima de X cantidad de dinero. Y al final del día, cuando hablamos de una empresa, la empresa sí tiene que ser agente de retención y le cuesta más ser porque tiene más gastos. Y esta partecita de cuánto cuesta emprender es una barrera de entrada para una persona formalizarse. Y cuando una persona no se formaliza, cuando una empresa no se formaliza, de manera automática la tenemos en el sector informal. Y por eso cada año seguimos teniendo más empresas y más empresas en el sector informal, muchas más empresas en el sector informal. Y la pregunta es, ¿en qué afecta esto a la economía? Sencillo, en que a medida que más personas tenemos en el sector informal, menos recaudación tenemos del Estado y más se pone la carga tributaria en los que están formales. ¿Por qué? Porque cuando el Estado necesita invertir en X cosa y no baja las barreras de entrada, ¿a quién le sube la carga? ¿A la clase media? No, y a los que pagan, porque aquí también hay un problema enorme. Tú acabas de decir hace un momento que la República Dominicana tiene en el sector informal aproximadamente un 48, un 50% de las empresas y de las transacciones y actividades comerciales que se realizan. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre quieren poner una reforma fiscal, pero para el que está pagando ya. Exactamente. No hacen un trabajo de formalizar al que está informal para que se empiece a pagar. Si nosotros tenemos una economía bastante grande, ¿verdad? ¿Cuánto puede ser eso que está suelto por ahí que no pagan? Que están en la informalidad. ¿Cuánto representaría eso para los ingresos del país? Yo creo que ese debe de ser el primer trabajo. Antes de hablar de subir impuestos, el primer trabajo es que pague todo el mundo. Claro, y ahí es donde está el detalle, en que siempre se habla de reforma tributaria para beneficiar, para forzar al que ya paga. Pero también cuando tú dices, ok, vamos a regular también al que vende naranja, puede el que vende naranja pagar un 27%, un impuesto sobre la renta, pagar un contador para que le gestione todo eso. ¿Qué tan altas son nuestras barreras de entrada? Si nosotros nos vamos a otras esferas del planeta, vamos a encontrar otros países que lo que han hecho para formalizar la economía es bajar la tasa tributaria. Claro. Y nosotros, como siempre venimos copiando del lado que más impone,
no pensamos en bajar la tasa tributaria, pensamos en incrementarla, porque aparenta que subir la presión tributaria es lo que genera más beneficio. Pero tú tienes más de un 45%, casi un 50%, o cuidado si más, que no está regulado. Entonces, todo ese ingreso se pierde. ¿Por qué mejor no distribuir la carga de una manera más horizontal? Y esa es una conversación que deberíamos tener. Yo creo que en nuestro país debe de revisarse esto de, mira, vamos a formalizarte, pero óyeme, tú acabas de decir lo que representa, y solo dijimos un 27% de los impuestos, pero son mucho más. Es mucho más. Es mucho más, porque bueno, ahora nos metieron un impuesto de desecho sólido, que son 1,000 pesos tal vez que usted pagaría, porque depende, hay una tabla dependiendo las ganancias de su empresa. Pero óyeme, también tú tienes que calcular lo que se te va cuando tú contratas un empleado. Es mucho. Cuando tú contratas un empleado, tú tienes no solo que disponer lo que tú le pagas, tú tienes la seguridad social, lo de la AFP, su seguro médico, pero también tú debes de tener ese sueldo 13, el doble sueldo. Exacto, el doble sueldo. Tú debes de hacer lo que se manejan de manera inteligente, porque hay personas que no lo hacen así y a final de año tienen la mano en la cabeza, pero tú agarras y tú tienes que sacar una porción de mensual. Es decir, tú ganas 10,000 pesos, por poner un número redondo, ¿verdad? A final de año, tú tienes que pagarle ese sueldo, ¿verdad? Esos 10,000 pesos más, serían 20,000 que tú pagarías en diciembre. Su sueldo normal mensual, que son 10,000, más los 10,000, porque no se le retiene realmente. No, el sueldo 13 no hay retenciones. Por ejemplo, de los 10,000 que tú cobras, te van a descontar la seguridad social, te van a descontar la AFP, etcétera. Pero de eso del doble sueldo, no hay retenciones. Tú tienes que pagarle tal cual el monto. Pero también están, señores, tú puedes dividir esa cantidad, pero eso va de la empresa. Sí. Pero aparte de eso, señores, las bonificaciones. El porcentaje las bonificaciones, de beneficio. El beneficio legal que tú tienes que pagar por tus ganancias también, porque no es solo. Ese empleado ya pasa a ser socio tuyo. Y no te vaya lejos. Ese empleado pasa a ser socio tuyo, que sí. La gente no lo ve así. Lo ve así, no. Y mucha gente se queja de que, a mí no me dan bonificaciones. En esta empresa no dan bonificaciones o manejan las bonificaciones a su antojo. Porque realmente el empleado no sabe cuánto ganó la empresa. Tú aceptas lo que te dan. Ahora, me imagino que las autoridades deben de fiscalizar eso porque hay una legislación que establece eso. Pero ya ese empleado, cuando tú lo entras, es socio tuyo. Inmediatamente. Y tú tienes que buscarle su bonificación. Entonces, dime una pyme, una pequeña empresa, un emprendedor. Dime cómo se va a hacer con todo eso. Y aparte, imagínate aquí que tenemos cierta deficiencia en cuanto a... Y yo apoyo la legalización, o sea, que tú estés formalizado, la formalización, yo apoyo eso. No estamos en contra de eso. Claro, no, y sobre todo porque el que no está en una ventaja ya desigual. Exacto. Porque mientras yo tengo que pagar impuestos, esos impuestos yo se los pongo a mi mercancía o a mi servicio, ¿verdad? Mi producto o servicio, yo se lo pongo ahí, pero tú no, tú puedes jugar, si tú no estás, tú puedes jugar con eso y puedes vender más barato, puedes bajar, claro, entonces ahí entra eso. Entonces el Estado debe de centrarse en esa formalización. Y bajar las barreras de entrada. Y aquí se demostró, señores, algo importante. Aquí se demostró que aquí se puede formalizar rápido. ¿Tú sabes por qué? Con formalízate, ¿no fue? No, aquí en la pandemia, la gente cobró sus transferencias de parte del Estado, de las ayudas, de los programas, con su cédula, sin tener una cuenta bancaria ni siquiera. Ay, sí, ustedes no se acuerdan. Es decir, aquí el gobierno sabe quién es quién y dónde está. Y tiene los mecanismos. Y ese es el ejemplo, viejo. O sea, a ti con tu cédula, tú fuiste a comprar un supermercado, millones de dominicanos que no tenían una cuenta bancaria, con su cédula, la pasaban por la máquina y pasaba la transacción y se debitaba el dinero. Eso es cierto. Y el Estado te depositaba solo con tu número de cédula, viejo. Eso fue algo
que de verdad a mí me interesó bastante, porque eso es la modernización del Estado. Eso te dice a ti que nosotros tenemos, por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele no pudo hacer eso, sí, porque la gente no tenía cuenta, no estaba, o sea, él no sabía dónde estaba la gente, no tenía cómo hacerle llegar las cosas a la gente de manera electrónica. Nosotros sí. Aquí no había un solo dominicano que no recibió. Incluso yo te voy a decir algo. Había un plan que era para los trabajadores independientes que le depositaban como 8,000 pesos. Yo no recuerdo el nombre, no era Supérate, no, era otro. Era otro. Sí, había un plan así. Tú sabes que todo el mundo empezó a buscarse. Y yo busqué a alguien de mi entorno que yo le dije, pero tú eres trabajadora independiente, búscate. Yo no sé bregar con eso. Y yo que yo la busqué. Y le apareció un depósito en una cuenta del Banco Popular que esa persona tenía. Según me dijo esa persona o no tenía esa cuenta, o se la abrieron ellos, o esa cuenta estaba aperturada y tenía años que no recibía fondos ahí. Y estaba el dinero ahí. Es decir, que el Estado demostró que tiene la capacidad para fiscalizar a todo el mundo. Y entonces ahí viene el hecho de que el Estado nada más le mete presión a quien está formal. ¿Por qué hay tantas excepciones? O sea, por eso yo hablé ayer de lo de Kiko Tabar. Sí, de ahí es que traigo el tema. Por eso yo hablé ayer aquí de lo de Kiko Tabar, que en nombre de querer hacer las cosas bien, de querer formalizar el sector de las bancas de lotería, pero ahí él quiere hacer una amnistía por lo que no pagan, con los que tienen años que no pagan. Entonces, eso es en detrimento del que siempre se ha manejado correctamente. Y yo estoy en contra de esa vaina. Y ahí es que no estoy en contra de eso. Ahí es que no vamos a la profundidad del Estado. Porque yo te voy a decir, tú te atrasas. Y te cierran. Tú te atrasas. Oye, yo me atraso de pagar en mi empresa esos impuestos. Y te meten una multa de una vez y te bloquean el RNC y no puedes hacer negocio. Y un desastre, viejo, por pasarte un día. La multa no es barata tampoco. Exacto. Y te ponen, usted quiere hacer un acuerdo de pago. Sí, tú vas a hacer el acuerdo de pago, pero te le ponen intereses también. Sí, al acuerdo de pago te le ponen intereses. De los impuestos. Entonces, a mí no me venga a decir que no podemos llegarle a la gente. No, ustedes tienen cómo llegarle, porque ustedes pudieron pagarle y hacerle su transferencia a todo el mundo. Y ahí es que viene la profundidad del Estado. A todo gobierno le conviene tener a personas subsidiadas, informales, que dependen del Estado, y no a personas que pagan. ¿Por qué? Porque la persona que paga impuestos, la persona que está formal, es una persona que exige. Cuando tú bajas la presión tributaria y dices a todo el mundo, ven, regístrate, vamos a formalizarte, cuando esa persona empieza a sentir que le está pagando al Estado, empieza a decir, pero yo le pago al Estado 5,000 pesos, yo le pago al Estado tal porcentaje, ¿por qué la calle no sirve? Exacto. ¿Por qué el ayuntamiento no me resuelve? ¿Por qué se va la luz? ¿Por qué yo no tengo agua? Porque no hay seguridad ciudadana. Porque no hay seguridad ciudadana. ¿Entiendes? Entonces, al Estado le conviene ese nivel de informalidad para poder tener a la gente bajo cierto control y cierta chabacanería que le exija menos. Así es, pero yo soy, y se lo digo, rotundamente me niego a reformas fiscales que quieran aumentar los impuestos en República Dominicana, precisamente porque el trabajo de las autoridades, antes de hablar de reforma fiscal para aumentar impuestos, debe de ser que pague todo el mundo. Sí, y ellos tienen cómo hacerlo. Es que al final del día, la reforma fiscal debe ser para eficientizar la recaudación y formalizar al ciudadano. Estrellas de la opinión. Estrella 90.5 FM.